Antes de ir con Adriana Guerra, yo quiero hacer pasar a Óscar, quien es ese hijastro de Luz que conoció a los 11, 12 años junto con su hermana Elizabeth. Adelante, por favor, con él. Todo esto me corresponde y no le pienso dejar nada a esta vieja. No me pienso dejar. Mi hermana y yo somos los herederos. Luz, ¿te vas a la calle por las buenas o por las malas? Bienvenido, Óscar. Fíjense que yo nunca he estado de acuerdo y sí lo tengo que señalar porque en muchos programas, la gran mayoría, lo he dicho, no me gusta el término hijastro, me parece despectivo. Existe, por supuesto, y sabemos el significado, está en el diccionario, pero a mí nunca me ha gustado. Pero en este caso aplica, porque pues, no se puede llamar hijo, no hay una relación tan cercana y vaya, ni siquiera mínimamente cercana, ¿no? Lejos de haber siquiera respeto, ya no digas cariño, hay mucho rencor. Y yo quise que estés aquí para que Adriana Guerra nos dé su punto de vista hasta lo que hemos visto hasta ahora, con toda esta historia de tu papá, lo que nos ha contado Luz. Ahora tú tendrás que dar tu parte y decir qué tan cierto es lo que estás diciendo o no, o lo que tú recuerdas haber vivido también. Y sobre todo, ay Dios mío, ¿cómo no le vas a avisar a los hijos de tu pareja que tu pareja trascendió, que falleció, que ya no va a estar contigo? O sea, es la última oportunidad, ¿no? Para que tú te despidas, aunque sea en un féretro, que no es lo ideal, pero cuando menos para no quedarte con eso, ¿no, Adriana? Hablar de las conductas alrededor de la muerte es todo un tema. Uf. Entre que todos pensamos que como mexicanos tenemos esta relación tan cercana con la Sí. muerte y que es tan fácil para nosotros manejarla, la realidad es que todo lo contrario, Es ¿no? muy complicado. Nos cuesta mucho trabajo. Primero Sí. porque como seres humanos tener una pérdida tan cercana de alguien tan significativo es súper doloroso. Y como no estamos educados emocionalmente, le huimos al dolor. Sí. Pero por otro lado también tenemos como estas conductas en las que pareciera que alguien tiene la razón, ¿no? Yo tengo la razón para que tú tengas derecho o no, y no en el sentido legal, sino en el sentido de seres humanos, ¿no? De tener el derecho de ser parte de una situación. Entonces creo que esta cuestión de poder hablar abiertamente de estos temas y de los duelos es lo que va a hacer la diferencia en muchos casos en las relaciones, porque creemos que sí, el duelo es un proceso 100% individual, pero se comparte con las personas a nuestro alrededor. Y el haber vivido este duelo previo por su madre en un accidente, que ya iremos entendiendo el proceso, y tener este duelo trunco de alguna manera por esta situación, pues evidentemente va a tener un impacto. Claro. Y lo mismo del otro lado, ¿no? El no avisar, pues también habla de cómo hemos manejado la muerte, las pérdidas y los duelos a nuestro alrededor. Entonces habrá mucho que ir ajustando para que esto no se siga arrastrando junto, pues, con todas las otras situaciones que vemos en esta relación. Claro. Óscar, ¿eres soltero, casado, Soy casado. con hijos? Sí, con dos. ¿De qué edades? De 12 y de 10 años. ¿Lo conocieron tu papá? No, No los No. conoció. ¿Por qué? ¿Fue una decisión personal? una decisión propia. ¿Por qué? Porque no lo merecía. No lo merecía él. Ese cariño de nietos hacia él. ¿De verdad, Sí, Óscar? de O sea, verdad. ¿le guarda rencor? Sí. Ay, Y eso más no a la es bueno. señora. ¿Más a Luz? Sí. ¿Qué pasó, La Óscar? detesto, la veo y no sé, me causa molestia. ¿Por qué, Óscar? Que se comportó muy mal conmigo, con mi hermana. ¿Qué pasó? Dice que era cariñosa, que los llevaba a la escuela, Nada que que ustedes ver. le hacían diabluras del desayuno y esas Nada que cosas. ver, nada Sí, que eso ver. me hacían. ¿No? ¿No? Sí, ¿Que, los dos. que le cortaste alguna vez el Sí, cabello eso a sí, tu hermana? sí, eso sí, lo hice. Y lo hizo Pero fueron con el fin, travesuras, a lo mejor con el de fin de que niños. su papá Y se al final molestara de cuentas conmigo. fueron cosas que... Tú lo hiciste con Yo- ese fin, de yo- que tu papá se enojara. Permíteme escucharlo, por favor. Así era con mi padre. Pero, a Siempre ver, lo tú le manipulaba cortaste el a cabello uno, ¿no? en la noche, creo, a tu hermana, Sí. y la culpaste a Luz, la culpaste a ella. ¿Pero ¿Se por pusieron qué? de acuerdo tú y tu Sí. hermana? ¿Por Ajá. qué? Porque ella se comportaba mal con nosotros. ¿Qué pasaba? Siempre. ¿Qué les hacía? No nos trataba como madre. A final de cuentas, Bueno, no, ella no es quiso, su madre. no, pero ella quiso Ser ocupar pareja, ese lugar, ¿no? Sí, bueno, Ahora, a final de cuentas, ella sabía que mi padre tenía 2 hijos. sí. Ajá. Entonces, si sabe, ¿qué sucede?
tienes debe que de responder, respetar. ¿no? Claro, tienes que Debe de respetar. responder claro. y uno también como hijo iba a responder a las cosas buenas, ¿no? Así es. Pero sin en cambio no. Por eso ella recibió muchas quejas de nosotros, a lo mejor. Ajá. ¿Pero por qué? Porque ella se comportaba de una manera horrible con nosotros. Por No, ejemplo, eso es mentira. Eso es o sea, mentira. es Tú verdad lo que, sabes. a ver, Luz, es verdad que, es que yo lo tengo anotado sabes. y, Es mentira, y te lo es se mentira. los tengo que cuestionar a los dos. A ver, Oscar, ¿es verdad que Luz se comportaba de una manera cuando estaba tu Así es. esposo, tu esposo, tu papá, papá. y cuando se iba, Era la madre haz más de cuenta cariñosa. que era otra persona? ¿Sí? Sí. No, no. Se comportaba Sí. de dos maneras No, no, distintas. Eso es mentira. Ahí nos Dame un atendía y ejemplo. nos decía, Sí, no, pues al ellos final de eran cuentas cuando mentirosos. llegaba mi padre a lo mejor decía, vamos a cenar, no, ahí sí calentaba, sí nos servía, sí caliente y todo, nos frecuentaba, ¿no? Y decían, ah, bueno, vamos a bañarnos ya, porque X cosa, ¿no? Ya, a descansar. Y cuando no estaba mi padre, no. Nada nos ofrecía, nada nos daba. Y No, cuando es nos daba cierto. cosas frías, Yo siempre los cosas atendí, feas. Rocío, siempre Al los final vi. de cuentas, y siempre los regaños. vi porque yo amaba No podía- a tu papá y por eso yo los Sí, tenía amaba que- su, los tu veía a tu tranquilidad, ustedes, tu no. tranquilidad amabas de, No. de estar ahí. Yo amaba a Al tu final de papá y cuentas. por eso Tranquilidad. ellos... Tu papá la trataba bien. Sí, sí la Pues trataba bien. me No sé trataba qué bien la porque mera él verdad. sabía. Estás Él sabía equivocada. que yo los veía a ustedes, Al pero final de ustedes no cuentas. correspondían No, porque a tú eso. nunca dejaste no que mi correspondían padre a viera eso. las Yo cosas los como llevaba eran. a la escuela, yo Al los final de traía cuentas, y todo lo que siempre le ustedes me tapabas el hacían. ojo tratándonos bien cuando estaba él. No. Pero y uno le quería decir las cosas a él y siempre le quería a ella. O sea, Por eso ustedes lo le odio. decían a su papá lo que Ajá. pasaba y Sí. no les creí, no, porque les no creían nos creyó. ustedes. Y al porque final no de era cuentas, cierto. un día, No era fíjese, cierto, era un pura día- mentira tuya y de tu ¿Cómo, hermana. ¿Cómo va a ser mentira? Sí, sí, porque si Yo eso recuerdo hubiera todo visto de su niño, papá, por eso tengo pues ese su rencor. papá hubiera, Al final de hubiera cuentas, actuado, hubiera ¿eh? hecho él lo que se tenía que Estás hacer. equivocada. Pero no. Estás equivocada y por no eso me no te mereces aceptaron. nada. ¿Sabes por qué no me aceptaban? Por eso, porque ellos pensaban que yo tenía la culpa de lo que les había pasado, del trauma que ellos tenían. Eso no fue mi culpa. Pero qué Yo culpa. nunca te culpé de eso. Sí, ¿Cómo? sí, ¿Eh? no, porque con sus Al actitudes contrario. que ellos tenían conmigo, groseramente, No. eso me estaba No, mostrando. lo que está diciendo Oscar, y yo así lo estoy entendiendo, es que cómo puede recordarte de buena forma, incluyendo a Si su yo nunca papá, recibí un cariño si de ella. nunca tuviste ninguna deferencia, ningún cariño, ningún buen trato cuando el papá estaba lejos. O sea, que tú eras dos personas, que una cuando estaba él y otra distinta y llena de maltratos cuando se ausentaba. O sea, ahí sí, pues puedo Pero son entender. puras mentiras, no puede ser eso, porque entonces, ¿cómo yo voy a estar aceptando una persona que maltrata a mis hijos y que ellos le desean Pues porque según tú la Pero él dice que verdad? tu Tú esposo nunca la deja- tú nunca lo dejaste les creyó a ver. ellos. Ustedes eran siempre, desde que yo llegué, fueron groseros, Ok, a ver, fueron Luz. muy malos. Luz dice que tú o tu hermana, no sé, o los dos, encerraron a Luz en un cuarto 3 días, que un cuarto de tiliches, Sí, y que sin comida y sin agua. ¿Sí es cierto? sí lo hicimos, pero sí le dimos de comer. Ajá. Y lo hice no por la situación de ser malo, no, Ajá. simple y sencillamente porque no entiende que no debe de estar allá en la No, casa. no me dieron de comer, no me Al dieron final de comer. cuentas. No Me hubieras vivido aventaron 3 un días. pan ahí remojado. No y hubieras vivido 3 días. apestoso. No, no me dieron Oílo de y comer. escúchalo. No, ¿Eh? no me dieron de comer. ¿Cómo no? No, ¿Eh? no, Bueno, no me dieron. Y eso no tiene nada que ver con lo que me hiciste a mí. ¿eh? ¿Y por qué? Recuerda, ¿Qué te hizo? ¿Pero qué te recuerda. hice a ¿Te mí? hizo encerró eso. en ese Me cuarto? encerró en ese cuarto. ¿Por Pero ahora qué? está arreglado el cuarto. ¿Cómo? Ahora está más arreglado el cuarto Ajá. a como cuando me metió a mí. Ok. ¿Por ¿Eh? qué? ¿Qué Porque pasó eras cuando te horrible. metió a ti? grosero, eras muy pelado Acuérdate, conmigo. Ah, sí lo no metiste. Sí, lo Pero no metí, fue por eso, pero no fue a por final eso, de porque en la cuentas, escuela él se ¿eh? comportaba muy mal y al trato que Simple ellos y me dieron sencillamente ahí porque no hizo una tarea. significa nada de lo que No, yo le hice pero a él. espérame, ¿cómo? No, pero yo a no ver, le hice lo que ¿cómo él lo dice? reprendías de esta forma No, tan agresiva? pero no como dice Ese día él. lo recuerdo, no como lo dice tengo aquí en mi él. mente. A ver, No, él puede precisamente, decir muchas y no lo- cosas. y no lo puedo ¿Cuántos olvidar. años decir tenías, muchas Oscar? cosas. Tenía 12 años. Ajá. 12 ¿Y qué años. pasó? Ese día no hice la tarea por circunstancias, porque Ajá. la señora se molestaba de todo si le pedía a uno algo. Ajá. Que a final de cuentas tenía el derecho. ¿Por qué? Porque mi padre te daba para que nos mantuvieras y nos dieras nuestras necesidades. Pero yo no te tenía No, por y qué porque dar, tenías él derecho era. al estudio, Tu papá tenías derecho al te estudio, daba, punto. pero tú Pero no tú no me lo obedecías en dabas, nada. ¿eh? Ni tú No ni me lo tu dabas. hermana me hacían Por eso caso en nada. hasta no miedo querían los teníamos buenos pedirte. principios. A final no, de cuentas, no los esa vez no hice querían. la tarea. No. Ajá. La hicieron llamar de la escuela. De la escuela. Ajá. Regresando de la escuela, en vez de decir, ¿quieres comer? No me dio de comer, nada. Directamente me regañó y me metió al cuarto.
Ajá. Sí, porque era un grosero. ¿Por qué? Porque decía que le hice perder el tiempo en la mañana, porque le hice pasar una vergüenza. Groseros. Ajá. Me No se golpeó, me comportaban. golpeaste ese día, no me diste de comer y me encerraste. No, eso es mentira. Me sacaste Eso es mentira. toda la tarde, hasta que llegó mi va padre. de la tarde Que era a un 3 cuarto días, que no tenía luz. imagínate. Sí, no tenía luz. No te tenía dieron nada. ni agua. No, nada, sí. Nada, ni baño. Una tarde. Sí, no. Pero No era es una como tarde, tú dices, no era una tarde, porque porque eran ellos hasta como eran las muy 9, 10 de la desobedientes, noche. Rocío. No, pero no. A ver, perdóname, Ahora yo era Luz. un niño de Mira, 12 yo no años, soy... ¿eh? Pero yo ahora no lo que soy ellos me amiga hicieron, de ese que me tipo quieren de castigos golpear ni y matar, correctivos. No me tampoco. parece que corrijan absolutamente nada, Adriana, y sí me parece que marcan considerablemente a las personas. Tan es así que lo vive, o sea, lo vuelve a recordar y lo vive a sus 39 años. Seguramente hay un trauma ahí, ¿no? Y Imagínate. siguió con el trauma. Pensamos que además Pues sí, acababan porque de pasar por situaciones- el duelo por la pérdida de la madre. Exacto. Tienen que incorporar una nueva figura a su familia, Al año. que como bien menciona Oscar, ¿no? Él estaba esperando pues una madre. En este ideal que tenemos de una figura materna cariñosa, cuidadosa, que nos acompañe. Entonces se vuelve otro duelo por una pérdida de expectativa que no se está cumpliendo. Y al final de cuentas, pues estaba entrando a la etapa de la adolescencia, donde también internamente hay muchos cambios y tener una pérdida de esta naturaleza en esa etapa, pues también tiene sus bemoles, ¿no? Vamos Claro. a decirlo así. Y encima de todo esto, no encontrar cómo relacionarse, que seguramente no fue fácil para ninguno de los dos, ¿no? Ni tomar el lugar de una figura materna o el lugar de un hijastro, ¿no? En este caso, para poder tener este vínculo. Pero a la hora en la que el vínculo, más allá de poderse establecer, solo se rompía y había ruptura tras ruptura, acompañado de violencia, pues evidentemente nos da este resultado, ¿no? Años de sensación de abuso, de injusticia y de no saber qué hacer hasta que nuevamente nos colocamos en un lugar similar, ¿no? Antes era el abuso de un mayor a un menor y ahora es el abuso de un adulto contra un adulto mayor. Entonces, Así es. el patrón al final se acaba repitiendo en otra circunstancia y pues con otra direccionalidad.